Buenas tardes. El tema que vamos a ver es ángulos entre dos rectas y una recta secante. Entonces vamos a narrar el siguiente fragmento de la historia de la geometría, que cuenta que un personaje llamado Eratóstenes midió el perímetro de la Tierra. Entonces, Eratóstenes era pues, un hombre rico, podía viajar y viajó, conoció Alejandría y conoció Siena y observó que a la misma hora del mismo día, en, en esos dos lugares diferentes, en uno los rayos no tenían sombra, de tal manera que los rayos de luz llegaban perpendiculares. Entonces, en Siena había un pozo y un rayo de luz que entrara por el pozo llegaba hasta el fondo del pozo porque los rayos llegaban perpendiculares a la superficie de la Tierra. En cambio, en Alejandría, los objetos como esta columna formaban cierta sombra. Entonces, de ahí dedujo dos cosas muy importantes. Una primera es que la Tierra no es plana, sino que aproximadamente tiene forma esférica, es redonda, porque si fuera plana, a la misma hora, en los dos lugares, pues ya sea que en los dos lugares no hubiera sombra o en los dos lugares hubiera sombra. Ajá. Bueno, pero aparte de eso es, digamos que algo cualitativo que descubrió, pero algo cuantitativo que hizo fue medir el perímetro de la Tierra. Entonces midió el ángulo entre un rayo de luz y un objeto en la ciudad de Alejandría. Y dicen que ese ángulo que midió fue de 7,2 grados. Bueno, y como estas dos líneas representan rayos de luz, rayos que vienen del Sol de un lugar muy, muy lejano, se puede suponer que estas dos rectas son paralelas. Una definición de rectas paralelas es que por más que se prolonguen, nunca se van a cortar. U otra equivalente dicen que dos rectas paralelas se cortan en el infinito. Entonces podemos considerar que el Sol, como está muy lejano, está en el infinito. Entonces, para casos prácticos, estas dos rectas son paralelas. Y esos dos ángulos que tienen teta, pues están en diferentes lados de la secante. Cuando dos ángulos están en diferentes lados de la secante, bueno, una secante es una recta que corta otras dos. Cuando dos ángulos están en diferente lado de la secante se llaman alternos. Y cuando los ángulos están entre las rectas se llaman internos, son ángulos alternos internos. Y como ya habíamos mencionado que estas dos rectas son paralelas porque son rayos de luz, entonces son ángulos alternos internos entre paralelas. Y él ya conocía que los ángulos alternos internos entre paralelas son congruentes, entonces este ángulo es igual con este. Entonces este ángulo que midió, no sé si creo que ya lo mencioné, que se cuenta la historia que midió un ángulo de 7,2 grados. Entonces este ángulo también es de 7,2 grados. Y él entonces dijo, si pudiera medir la distancia que hay de Alejandría a Siena, pues ya podría medir toda la circunferencia de la Tierra, porque ya nada más veo cuántas veces cabe 7,2 en 360 grados, y si hacemos la división, vamos a ver que es 50. Entonces, el perímetro de la Tierra sería 50 veces la distancia de Alejandría a Siena. Entonces, para ellos cuenta la historia que mandó un esclavo caminando desde Alejandría hasta Siena para medir la distancia. Y le informó que la distancia de Alejandría a Siena eran de 5,000 estadios. Un estadio era una unidad de longitud. Todavía no se utilizaba el metro ni los kilómetros. Ajá. Entonces le dijo que de Alejandría a Siena había una distancia de 5,000 metros. Entonces, como ya había razonado anteriormente que el perímetro de la Tierra eran 50 veces, la distancia de Siena a Alejandría ya nada más multiplicó 50 por 5,000 y da algo así como 250,000 estadios.
que dicen que si se le pasa a kilómetros son como 40.000 kilómetros, que es el perímetro más o menos aceptado de la Tierra. Y esa es una aplicación de los ángulos alternos internos entre paralelas. Ahora vamos a ver otros pares de ángulos. A ver, hay otro que se llama correspondientes. Dos ángulos son correspondientes, uno es interno y el otro externo. No son adyacentes, no están pegaditos. Y uno es interno y son colaterales, es decir, están en el mismo lado de la secante. Una aplicación de los ángulos correspondientes es en el dibujo técnico, cuando queremos dibujar rectas paralelas, por ejemplo, una recta paralela a la de abajo, este, colocamos un ángulo de tal manera que coincida con la secante, y con este otro, y desplazamos la escuadra hacia arriba, y de ahí ya trazamos esta otra recta de arriba y deben de ser paralelas, porque como este ángulo y este tienen la misma medida y son correspondientes, dos ángulos correspondientes que tienen la misma medida son congruentes, y si los ángulos correspondientes son congruentes, las rectas son paralelas. Entonces es una aplicación de los ángulos correspondientes. Y otros son los colaterales internos. Lo interesante también es cuando las rectas son paralelas. Si las rectas son paralelas, los ángulos colaterales internos son suplementarios. Entonces todos los paralelogramos, todos los cuadriláteros que tienen sus lados opuestos paralelos, tienen sus ángulos, digamos, consecutivos, los que van seguiditos, son suplementarios, suman 180 grados. Por ejemplo, si este es de 35 grados, este será de, ¿cuánto será? 180, a ver, 145, para que 145 más 35 de 180. Y aquí hay una aplicación de GeoGebra. Si le damos clic aquí en la presentación, nos lleva a un lugar para practicar esos nombres de ángulos entre, entre dos rectas y una secante. Pues ahí nos está llevando al sitio de GeoGebra para que practiquemos ese tipo de pares de ángulos entre dos rectas que son cortadas por una secante. Ahí está tardando un poquito en abrirlo, pero yo creo ya me lo abre. Ujú. Ahí está. Entonces vamos a empezar con los ángulos uno y 2. Ahí las rectas no son paralelas, entonces le voy a poner aquí las rectas no paralelas, rectas no paralelas. Entonces estos son colaterales porque están del mismo lado de la secante, y son internos porque están entre las paralelas, entonces son colaterales internos. Es que aquí le debo de bajar tantito porque hasta aquí están los colaterales internos. Y en este caso se ve que no son congruentes, tampoco son suplementarios. Ujú. Entonces no son congruentes ni no son suplementarios, ¿verdad? No son suplementarios. Y ahí sí, si señalé bien las propiedades de ese par de ángulos, su nombre y sus características, me voy a decir aquí que estoy bien. Ujú. Bueno, ahora vamos a ver esos mismos ángulos colaterales internos, pero cuando las rectas son paralelas. Ahí está. Cuando las rectas son paralelas. Bueno, en este caso, los ángulos, cuando son colaterales internos, son suplementarios. Lo puedo ver, aquí hay un transportador, lo puedo mover. Lo hice a la medida de los ángulos para que no más me mida un solo ángulo. A ver, aquí lo muevo para que los lados de los ángulos coincidan, y de esa manera vea yo que tienen la misma medida, que son congruentes. Ahí está. Más o menos ahí está. Cuesta un poquito de trabajo. Entonces, esa es la medida de este ángulo. Y lo voy a comparar con el de arriba. Veo que son iguales, pero el de arriba es el suplemento del de abajo porque los dos forman un ángulo llano, es decir, suman 180 grados. Entonces, estos dos ángulos son suplementarios. Entonces,
Si son colaterales internos, son suplementarios. Son suplementarios. Y pueden ser, y pueden no ser congruentes o ser congruentes. Esto lo puedo quitar aquí. Ajá. Entonces ya vi la primera pareja de ángulos. Ahora los otros dos ángulos. Bueno, ahora dejen. Este es el transportador. Lo voy a mover para que vea cuáles son los ángulos. Entonces el ángulo uno y 3. Por ahí me falló tantito. Este es el uno y es el 3. Aquí no veo donde diga 3, pero es el ángulo 3. Entonces, están en diferente lado de la secante. Por estar en diferente lado de la secante son alternos. Y por estar entre las paralelas son internos. Entonces, son ángulos alternos internos. El uno y el 3. El 3 es este de azul. Este azul. ¿Qué más? Ah, y como son rectas paralelas, puedo ver que son congruentes, midiéndolos, miren, midiéndolos. A ver, déjenme ver. Ahí esta es la medida de ese ángulo y ahora sí, si es la misma medida del de arriba, es que tienen la misma medida. Y quiere decir que son congruentes, son congruentes, son congruentes. Y pueden ser o no suplementarios. Entonces aquí le quito esto. Y ya son las características de los ángulos alternos internos cuando las rectas son paralelas. Ahora, cuando no son paralelas, pues no son iguales los ángulos. Aquí lo estamos viendo que no son iguales. Entonces, son ángulos internos, pero la manera estricta de decir que no son iguales los ángulos es decir que no tienen la misma medida. Entonces, vamos a decir que no son congruentes. No son congruentes. ¿Sí? Ahí está. Uh-huh. Y ya finalmente, los ángulos uno y 4. 1 y 4. Déjenme ver el transportador para que se vean bien. Uno es interno, el otro externo y no están pegaditos. Entonces son correspondientes. Entonces por aquí le pongo ángulos correspondientes. Y en ese caso, cuando no son paralelas, yo creo que podemos ver visualmente que no tienen la misma medida, entonces no son congruentes. No son congruentes, por eso aquí ya me está poniendo que estoy bien. Si no le pusiera esa característica de que no son congruentes, me diría que algo está mal. Ajá. Bueno, y cuando las rectas son paralelas, cuando las rectas son paralelas, pues los ángulos siguen siendo correspondientes, nada más que ahora los ángulos podemos observar que tienen la misma medida, es decir, son congruentes. A ver, entonces muevo el transportador. Ahí está más o menos. Bueno, le falla tantito. Ahí está. Lo desplazo para arriba. Y se ve que tienen la misma medida. Entonces, cuando las rectas son paralelas, los ángulos correspondientes son congruentes. Entonces, lo que le falta para que me diga que está bien, ahí está. Y cuando las rectas no son paralelas, no sé si ya lo habíamos visto, pues ahí se ve que los ángulos no son iguales. Entonces, siguen siendo correspondientes, pero los ángulos no son congruentes. ¿Dónde está? No son congruentes. Y ahí está. Uh-huh. Ahí tenemos las propiedades de las tres parejas de ángulos. De las tres parejas de ángulos, a ver, dejen ver. Lo voy a poner cuando son paralelas. Muevo el transportador. El uno y el 2 son colaterales internos. Y cuando son colaterales internos, los ángulos son suplementarios. El uno y el 3, aunque aquí no me falló la letrita, se me perdió, son alternos internos. Cuando están en diferente lado de la secante y entre las paralelas son alternos internos. Y los ángulos también son congruentes. Y el uno y el 4, uno es interno, el otro es externo. Están en el mismo lado de la secante, pero no están pegaditos. Si son correspondientes y las rectas son paralelas, los ángulos son congruentes también. Ajá. Entonces, este programita es para practicar, para aprenderse los nombres
de los pares de ángulos entre dos rectas cortadas por una secante, cuando las rectas son paralelas y cuando no son paralelas, sus propiedades también. Ajá. Entonces, hasta ahí es lo que les quería mostrar. Gracias.